Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Un día domingo más, como todas las semanas, con un tema nuevo para ustedes. El día de hoy, aprovecho la oportunidad para felicitar el día de mañana, por eso estamos en este feriado, a los trabajadores, que prácticamente somos la gran mayoría y sobre todo las personas que nos están siguiendo, pues casi todos trabajadores. Claro, un saludo muy cordial para todos los trabajadores del Ecuador, del mundo prácticamente, Renato. Y bueno, empecemos con el tema. Perdón, me olvidaba algo. Esta semana nosotros prácticamente inauguramos nuestra página de vehículos pesados, Ateco Vehículos Pesados, en la cual ustedes van a poder encontrar varios tips, varias cosas en las cuales, digamos, por ejemplo, cómo mantener un turbo, ciertos tips, cómo mantener un vehículo a diésel. Más que todo, esta página está dedicada para los vehículos pesados y vehículos de trabajo, Renato. Tenemos planeado ahí incluso darles información importante, necesaria, como por ejemplo cuestiones viales, algo así. ¿Por qué? Porque sabemos que son personas tienen su vehículo de trabajo, su vehículo pesado, necesitan saber cómo están sus rutas, y conocer estos detalles. Información importante para ustedes, los invitamos a darnos like también en esta nueva página, la división de vehículos pesados. Así que eso, y en la página nuestra, como siempre les vamos contando, 2676 likes, muchas gracias, ya saben, igual nos pueden seguir en Twitter, YouTube, como lo hemos conversado todas las semanas. Así, empecemos, Renato. 9 razones por las cuales una aseguradora nos puede negar un siniestro. Número 1, no declarar adecuadamente el riesgo. Sí, lo que sucede es que a veces cuando uno contrata su póliza, yo he tenido personas a las cuales les he asesorado a que lo hagan de mejor forma porque consideran que pueden ahorrarse un poco si es que no dan cierta información a la compañía de seguros. Pasa mucho en la parte de vehículos y a veces es más fácil comprenderlo en la póliza de vehículos porque como es una póliza muy comercial en la que tenemos más contacto, pues distinguimos ahí de mejor forma y nos dicen, y de pronto yo tengo una camioneta que trabaja para el CNT, para alguna telefónica, trabaja en el Oriente y yo la alquilo. Es un vehículo que lo estoy utilizando, lo estoy rentando, está haciendo una gestión, un trabajo comercial, o de pronto es un taxi ejecutivo, no está todavía como amarillo, entonces no lo declaro, pero ese ahorro puede tener un problema. Así es, porque en el momento que sucede un siniestro, la aseguradora va a tener la potestad completa de negarle un siniestro, de negarle cualquier tipo incluso asistencias, he visto que les niegan, porque a veces les ven realizando actividades diferentes a las cuales están declaradas dentro de la póliza. Ajá, así que nuestra recomendación es denos toda la información. Nosotros como Ateco lo que vamos a hacer es buscar un mejor precio a pesar de que su vehículo sea de uso comercial. Punto número 1, pero vamos al 2, no cumplir con las garantías de la póliza. Así es, todas las pólizas, bueno, la mayoría de pólizas tienen cierto tipo de garantías. Como tú decías, en la póliza de vehículos, que es la más común y la que más conocemos, viene con una garantía, o mejor dicho, con varias garantías. Por ejemplo, a veces ponerle el dispositivo de rastreo satelital. Es una de las garantías con las cuales debemos nosotros cumplir para que la aseguradora aplique ciertas coberturas en el caso que suceda un siniestro. Por ejemplo, si es que la aseguradora a usted le pide un dispositivo de rastreo satelital y tenemos una pérdida total por robo, la aseguradora simplemente va a deslindarse de cualquier responsabilidad frente a esa cobertura. Y la pérdida que vamos a tener sería grande. Además, en vehículos he visto garantías hasta de que solamente le vamos a cubrir durante las rutas cuando esté haciendo trabajo, cuando esté trabajando. Si es una furgoneta escolar, siempre y cuando usted esté cumpliendo con su trabajo, pero no es 24 horas. Entonces, estas son condiciones que es importante revisarlas y las garantías también no solamente son en vehículos, también suceden incendios. Perdón que te interrumpa, Renato. Yo recuerdo una garantía de una póliza y no sé si es que todavía esta aseguradora tendrá este tipo de garantías. Es que si es que los milímetros de las llantas no eran los adecuados, incluso podían negarte la aseguradora el siniestro. Entonces debemos leer completa la póliza, debemos leer las garantías que esta nos exige para poder tener cobertura. Sí, en las pólizas de incendio y de robo también suceden así, de hecho suceden todas, en las de maquinaria, en las de transporte, en todas. Por ejemplo, en transporte, brevemente, sin entrar mucho en el detalle, en transporte nos dicen, lleve su mercadería en horario solar, o debe tener custodia armada, viaje en convoy. De pronto en incendio nos dicen necesitamos que tengan extintores, que tengan sprinklers. En robo nos dicen que necesitamos que tengan guardianía 24 horas. Y hay garantías que a veces son un poco exageradas y que la compañía las pone. Y si es que no nos damos cuenta, no las revisamos, pues podemos tener un problema en el caso de un siniestro. De pronto uno como negocio dice, bueno, yo invertí en mi alarma monitoreada con respuesta armada, pero no tengo todavía el dinero para pagar a un guardia 24 horas.
Entonces, en ese caso puedo tener un problema cuando hay un siniestro. ¿Y qué sería importante? Pídanos que revisemos sus garantías, revíselas, y nosotros podemos conseguir que su compañía de seguros elimine garantías que están exageradas a la realidad de su negocio, de su riesgo. Así es. Ese como punto número 2. Como punto número 3, no pagar dentro del plazo de lo que estipula la ley, o mejor dicho, de lo que estipula a veces la aseguradora. Porque la ley nos da, según la ley, debemos pagar, la póliza debe ser pagada de contado en ese momento. De contado inmediato a contraentrega de su póliza. Le Correcto. emiten este rato y usted tiene que pagar de contado todo. Entonces, bueno, ante esto, digamos así, las aseguradoras son un poco más flexibles y por el servicio que ellos brindan, dan cierto tiempo para poder pagar la primera cuota cuando nosotros lo hacemos a cuotas, o cuando nosotros vamos a entregar un voucher, un cheque o el pago en efectivo. Las aseguradoras nos dan X cantidad de tiempo. En esa parte son bastante flexibles las aseguradoras, y por eso nosotros debemos tener conocimiento de esto. ¿Qué pasa, Renato, si es que nosotros, en las condiciones particulares de la póliza, me dice que tengo que pagar la primera cuota, o que la póliza tiene que ser pagada en 5 días y tengo un siniestro al día 7, por ejemplo? Y todavía no realizo el pago. Todavía no realizo el pago. En ese caso la compañía se deslinda de responsabilidad. Conocer el plazo de la póliza. Cada póliza tiene su particularidad. Si es que puede tener 5 o 10 días, pues es bueno conocerla. Además que, bueno, eso nos detallan en las condiciones, y para no incurrir en estas situaciones, para que no haya inconvenientes en el cobro del seguro. Así es. Como punto número 2, 4, sería el número 4, llegar a acuerdo con terceros. Ajá. En el momento de un siniestro, llegar a acuerdo con terceros, sin que tenga conocimiento la aseguradora, es también un causal para que la misma nos niegue el siniestro. Suele pasar, nosotros aquí, digo, los ecuatorianos somos muy acostumbrados a veces a hacer acuerdos con terceros, o con la persona con la que le chocamos, Ajá. o con cualquier persona, hacer cualquier arreglo, decirle, ¿sabe qué? Yo tengo aseguradora, yo le pago. Entonces es uno de los causales por los cuales tranquilamente la aseguradora nos puede negar el siniestro. E incluso como lo dices, o sea, en otras palabras es ofrecer el pago. O sea, Así que tengo es. mi póliza y yo le digo a la otra persona, o sea, que le voy a pagar. No, es preferible no hacerlo. Contáctese con el broker de seguros, contáctese con nosotros y a su compañía de seguros antes de llegar a un acuerdo. Es mejor coordinar una cita, ir a la compañía de seguros y con ayuda del mismo ejecutivo de siniestros poder llegar a un acuerdo que va a ser beneficioso para todos. A veces, bueno, esto es lo que a veces nos dicen, pero es que yo, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un feriado como el día de hoy, no puedo ir a la aseguradora porque la aseguradora está cerrada, o simplemente es de noche y no hay quien me atienda. Tienen toda la razón, pero basémonos en esto, no llegar a un acuerdo con un tercero. En el primer programa o en el segundo programa creo que hacíamos, Renato, cuando decíamos, cuando estábamos con Juan Pablo Jardín, decíamos no echarnos la culpa a nosotros. Son accidentes que pasan, pero no echarse la culpa es una de las cosas principales que debemos tener en mente, para que la aseguradora tampoco no nos niegue ningún siniestro. Así es. Bueno, como les decíamos, hay plazos para el pago de primas, también hay plazos para reportar el siniestro. Entonces, el siguiente paso es reportar dentro del tiempo establecido en la póliza, dentro de ese plazo. ¿Para qué? Para que no se considere extemporáneo. La ley nos da 3 días para poder hacer el reporte a la compañía de seguros. Sin embargo, las compañías nos extienden generalmente un poco más. Nos dan 5 días, nos dan 8 días hábiles, 8 días calendarios. O sea, depende de la aseguradora. Claro, entonces es bueno comprender cuál es el plazo que uno tiene para hacerlo. Ahora, hay que tomar en cuenta algo, y eso me ha pasado con clientes que me dicen, bueno, pero es que yo no tengo todavía toda la información, ¿cómo reporto? Tenga en cuenta que esta cláusula solo es reportar el siniestro, no documentarlo. Así es. Así que solamente con una llamada, con avisarle al broker de seguros, ¿sabe qué? Me sucedió esto el día de ayer, tuve un accidente, todavía no he conseguido el parte, el vehículo está detenido, lo que sea, no hay problema. Vamos a documentarlo luego, tenemos 2 años para hacerlo, pero vamos a reportar dentro del tiempo, y con eso no tenemos ningún problema con que la compañía de seguros se deslinde de responsabilidad. Así es, correcto en esa parte, Renato. Otro de los aspectos importantes es realizar una falsa declaración a la aseguradora. ¿Qué quiere decir esto, Renato, con esto de una falsa declaración? Las pólizas de seguros, y en sí prácticamente todo esto de seguros, es un contrato de buena fe. Quiere decir que la compañía espera que usted reporte adecuadamente qué riesgo tiene, para que la compañía lo asuma a conciencia de qué es lo que está asumiendo, y cuando tenga un siniestro también le dé toda la información, que la información sea en lo posible lo más exacta. Entonces, hacer una falsa declaración puede hacer que la compañía se deslinde de responsabilidad, y eso se puede hacer a veces por desconocimiento. De pronto, en un accidente de tránsito usted se ve presionado y asume responsabilidades que no las tiene,
o acepta hacerlo para poder cubrir algún tercero, alguna cosa de eso. Cuando se determina que hay mala fe, se pierden los derechos. Y no solamente los derechos de lo que se intentaba cubrir, sino los derechos de todo el siniestro. Los derechos de todo el siniestro, así es. Puede pasarle a personas que uno dice, bueno, asumo yo la responsabilidad, aquí no sabemos de quién es la culpa, yo voy a asumir la responsabilidad, tengo mi seguro y con eso cubro mi vehículo y cubro el vehículo del tercero. Si es que de pronto la compañía determina que ahí está mala fe, la compañía no solo que no le cubra el tercero, sino que usted también le va a dejar sin cobertura. Correcto, así es. Entonces, amigos, no declarar, o mejor dicho, no hacer falsas declaraciones al momento de declarar un siniestro, para que ustedes no tengan ningún inconveniente al momento de reportar el siniestro, de documentarlo y para que no tengamos ningún problema posterior a esto. Ajá. Entonces, vamos al siguiente punto, que es no avisar si se tiene otro seguro. Ajá. Entonces, eso también es otro causal adicional para que una aseguradora le diga a usted, sabe que lamentablemente no podemos reportar, dar paso a su siniestro si es que nosotros tenemos dos seguros, y más que todo, no es el problema no es que tengamos dos seguros, el problema es no avisarle a la aseguradora que tenemos dos seguros. Hay que notificar para que la compañía pueda, entre compañías de seguros, ponerse de acuerdo y a conveniencia, que eso no es un trámite que le va a generar un trámite más engorroso al asegurado, pero las compañías pueden ponerse de acuerdo y ver cómo van a resolver cualquier siniestro. Como digo, o sea, el problema no es tener dos seguros. Ahora, hay veces que también puede ser un problema en el término de pagar doble seguro. Claro. No hay que tomar dos pólizas si es que no hace falta. O sea, por eso la importancia de que se asesoren. Y de hecho, Renato, te voy a contar rápidamente un caso que yo tuve. Un cliente había sacado un vehículo financiado y él lo estaban cobrando el seguro. Entonces, mi cliente me dice a mí que le aseguro el vehículo, le aseguramos el vehículo. Entonces el cliente tenía dos seguros y el cliente necesitaba una asistencia y lógicamente me pide a mí la asistencia, llamo al call center y le envía a la otra aseguradora, le envía la asistencia. Ahí recién caímos en cuenta que el cliente tenía dos seguros. Entonces a veces puede suceder, no es que digo... Puede suceder a desconocimiento. A desconocimiento, pero en ese momento tenemos que reportar a la una aseguradora y a la otra aseguradora que nosotros tenemos un coaseguro prácticamente. Claro, y ahora siguiendo tu ejemplo, realmente ahí puede suceder que usted no notificó que tiene otro seguro, pero no de mala fe, sino por desconocimiento. Entonces, en ese caso, pues, hay que simplemente conversar con la compañía de seguros, pero si es que uno guarda la información a conciencia, pues ahí sí vamos a incurrir en estas condiciones para que la compañía se deslinde. Así es. Vamos al punto número 8, no avisar que el riesgo se ha modificado. Cuando yo de pronto contrato la póliza, digamos que para mi domicilio, contrato un seguro de hogar. Me cotiza la compañía, yo contrato y todo, pero resulta que después de 2 meses me ponen una gasolinera al lado de mi casa. El riesgo se modifica, el riesgo se agrava también. Entonces tengo que yo comentarle a la compañía de seguros que puede hacer 2 cosas, bueno, 3 cosas podría hacer. Podría de pronto darnos un aviso para cancelarnos la póliza dentro del 30 días que le daría la ley. Podrían hacer eso como una de las condiciones. La otra puede ser que nos va a subir el costo del seguro, claro, y nos va a mantener igual en cobertura. Y la otra es que simplemente no nos modifique el precio, no nos modifica nada, solamente nos dice gracias por darme la información, yo lo voy a tener en mi registro y nada más. Hay que notificar. Sucede que yo tengo un auto de uso particular que debido a la situación decido que lo voy a hacer un taxi, lo pinto de amarillo y empiezo a trabajar. Si yo no notifico cuando tengo un siniestro, la compañía me puede negar el siniestro. Así es, y eso es lo más común que suele pasar. Por lo general pasa que a veces compramos un vehículo particular y bueno, en la casa comercial nos aseguraron el vehículo y no simplemente después no avisamos a la aseguradora que le pintamos de amarillo que el día de hoy está como taxi y la aseguradora tranquilamente nos puede negar un siniestro, Renato, en esa parte. Y vamos al último punto. Cuando no estamos dentro del límite territorial, que lógicamente también viene esto expresado en la póliza en las condiciones generales. Lógicamente sabemos que por lo general en los vehículos, digamos, si contratamos una póliza de vehículos y el día de mañana decidimos irnos para Colombia, para Pasto, hay muchas aseguradoras que le limitan y le dicen a usted solamente dentro del límite territorial le cubrimos daños propios y todo le cubrimos. Hay otras aseguradoras que le dicen, bueno, le vamos a cubrir hasta 100 kilómetros fuera de Ecuador hasta 100 kilómetros, y hay otras que sí le cubren hasta en el Pacto Andino, por ejemplo. Entonces ahí siempre debemos leer esas cláusulas para ver hasta dónde llega el alcance de la cobertura que nosotros tenemos. Entonces, y si no, es
A veces es bueno también cuando la aseguradora nos dice solamente dentro del territorio nacional, y si vamos a salir, por ejemplo, a cualquier parte, a Colombia, me invento a Pasto, avisémosle a la aseguradora, porque las aseguradoras son flexibles y nos dicen, está bien, le vamos a cubrir durante una semana que usted se va, le vamos a cubrir, pero si es que se pasó esas citas, ahí sí ya no le cubrimos. Ajá. Suele pasar ese tipo de cosas. Renato. Entonces, el límite territorial es necesario conocerlo para no tener inconvenientes al momento de tener un siniestro, sobre todo en la parte de vehículos, porque si tengo mi casa, pues sabemos dónde vamos dónde está ubicada. Hay bienes que que no pueden ser movilizados de un lugar a otro, pero en la parte de vehículos o de pronto en una póliza de transporte, quizás me dan cobertura de un punto a otro, no me cubren lugares intermedios. Entonces, no hacer paradas donde no se debe para no caer en estas condiciones, para que la compañía nos cubra siempre. Apóyese siempre con nosotros si es que tiene alguna inquietud de cómo tiene que manejar. Así es. Renato, tenemos una pregunta, dice de Esteban Jaramillo, solo aplica para autos. No sé si A ver, bueno, muchas gracias por la pregunta. En este caso, las condiciones que estamos diciendo aplican para todas las pólizas, para todo tipo de coberturas. La idea es darles datos generales de por qué una compañía puede deslindarse. Aplica para todo. Por ejemplo, vamos a hablar de equipo y maquinaria para una retroexcavadora. Nos puede afectar si es que no declaramos adecuadamente el riesgo. ¿Cuándo? Cuando quizás yo no digo que va a trabajar en una peña, a filo de una peña, o qué actividad va a hacer. En el mismo ejemplo podemos hablar de que no cubrimos con las garantías porque me exigen que tenga un mantenimiento, una bitácora de mantenimiento registrada y adecuada. Entonces, realmente estas condiciones aplican para todos. Es mucho más fácil distinguirlo en la parte de autos, todo lo que les estamos diciendo. Sin embargo, para todo tipo de seguros, estas condiciones hay que tomarlas en cuenta para no tener inconvenientes y que las coberturas de la póliza se vuelvan efectivas una vez que sucede el siniestro. Así es. Tenemos otra pregunta de Magus Erazo. Dice, hola, necesito información sobre el soltero protegido. Ajá. Está bien. Magus, nos vamos a comunicar contigo por interno y te vamos a enviar toda la información sobre soltero protegido, que nuestra ejecutiva de seguros del Pichincha nos está presionando y presionando para que podamos comercializar el soltero protegido. Sí, pronto vamos a hacer un programa igual exclusivo de ese para contarles cuáles Así son las es. ventajas que tiene este plan. Todas las personas que son solteros les va a interesar. Tiene un costo un costo bastante muy asequible, la verdad, conveniente, y unas unas ventajas, coberturas beneficios muy bastante buenas. Espero que lo conversaremos oportunamente, pues esta semana nos pondremos en contacto contigo, Magus. Muchas gracias por la pregunta también. Así es. Amigos, bueno, muchas gracias por seguirnos el día de hoy, domingo. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, ¿en qué más estamos? Twitter. Snapchat, no creo que lo hagamos, pero bueno, de todas formas les agradecemos mucho por seguirnos el día de hoy. ¿Tú tienes algo más que decir, Renato? ¿No? A todos pues que sigan disfrutando de su feriado, pues los esperamos la próxima semana con el programa número 11. Muchas gracias. Así es, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? La próxima semana vamos a presentarles sobre qué sucede durante una inspección ¿Y de para riesgo. qué sirve una Para qué inspección sirve de riesgo? y cómo sucede. Incluso vamos a ver todo el proceso de cómo se hace una inspección en vehículos, que siempre es mucho más fácil de entenderlo, pues. Es la más comercial de como todos. para quitar un poco la curiosidad de qué se hace, qué es lo que toma nota el inspector, pues lo vamos a conocer la próxima semana. Así es. Amigos, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.